Enlaces químicos. Hola, en este video hablaremos sobre los enlaces químicos, qué son, cómo funcionan y cómo reconocerlos en las sustancias. Pero antes, debemos recordar cómo se clasifica la tabla periódica para determinar qué elementos pueden formar enlaces. Los elementos en la tabla periódica se pueden clasificar en metales, no metales y gases nobles. Se debe tener claro que los metales y los no metales no cumplen con la ley del octeto, es decir, que no tienen completa la última capa de electrones. Por lo tanto, entre ellos tratan de formar enlaces para lograr la estabilidad. En este sentido, los enlaces químicos se definen como una fuerza de atracción que mantiene unidos entre sí los átomos o iones para formar moléculas o cristales. Es importante resaltar que el hidrógeno es el único elemento que llega a una estabilidad con dos iones. Para entender más sobre los enlaces químicos, debemos tener en cuenta los siguientes términos. El primero es electrones de valencia. Un electrón de valencia es el que se encuentra en el último nivel de energía del átomo. En el caso del hidrógeno, que tiene como número atómico 1, si desarrollamos su configuración electrónica 1s1, tiene solo un electrón de valencia. Todos los elementos representativos ya tienen sus electrones de valencia definidos y están dados por el grupo al que pertenecen. Estructura de Lewis es la representación gráfica de los electrones de valencia de un átomo. Se representa por su símbolo y la cantidad de electrones alrededor del mismo. El siguiente término es la regla del octeto. La estabilidad por la que se le conoce a los gases nobles es porque en su último nivel energético está totalmente completo, o sea, cumple con la regla del octeto. Lo que quiere decir que los demás elementos de alguna manera deben tener las propiedades de los gases y buscan completar 8 electrones en su último nivel de energía. El siguiente término es electronegatividad, que es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Todos los átomos de los elementos químicos tienen la capacidad de atraer electrones, algunos más que otros. Esto ha sido determinado a través de la escala de Pauling. El enlace iónico es mayor de 1.7 y el enlace covalente es menor que 1.7. Por otra parte, debemos tener en cuenta la clasificación de los enlaces químicos. Los enlaces químicos se dividen en dos grandes clases, interatómico e intermolecular. El enlace interatómico, el cual es entre átomos, se subdivide en enlace covalente, iónico y metálico. El enlace covalente se da entre un no metal más otro no metal y tiene como características: primero, que existen comparticiones de electrones de valencia; segundo, no se forman iones; tercero, se forman moléculas sólidas, líquidas o gaseosas; y por último, su diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Asimismo, el enlace covalente se subdivide en normal o simple, donde cada átomo aporta electrones para que el enlace llegue a las condiciones de un gas noble, es decir, complete la ley del octeto; apolar, en el cual existe una compartición equitativa de electrones entre ambos átomos, es decir, átomos iguales. Esto se debe a que la diferencia de electronegatividades es nula. Polar, el cual se debe a la diferencia de electronegatividad, es decir, el de mayor electronegatividad genera una gran concentración de carga positiva, mientras que la otra carga es negativa. Esto genera dos polos, pero sin iones, o sea, átomos diferentes. Y por último, el enlace dativo o coordinado. Es un enlace en el cual solo uno de los átomos aporta electrones, que ambos compartirán. Ahora bien, el enlace químico intermolecular, dado como su nombre lo indica, entre moléculas, se subdivide en 4 tipos básicos de enlace. Primero, dipolo permanente a dipolo permanente, donde una gran diferencia de electronegatividad entre dos átomos enlazados fuertemente en una molécula ocasiona la formación de un dipolo, un par positivo-negativo de cargas eléctricas parciales permanentes. Los dipolos se atraen o repelen unos a otros. Segundo, enlace de hidrógeno. En alguna forma este es un ejemplo de dipolo permanente especialmente fuerte. Sin embargo, en el enlace de hidrógeno, el átomo de hidrógeno está más cerca de ser compartido entre los átomos donante y receptor, en un enlace 3C2E. Los enlaces de hidrógeno explican el punto de ebullición relativamente alto de los líquidos como el agua, amoníaco, fluoruro de hidrógeno, comparado con sus contrapartes más pesadas en el mismo grupo de la tabla periódica. Siguiente, dipolo instantáneo a dipolo inducido. Los dipolos instantáneos a dipolo inducido o fuerzas del hondo son las interacciones más débiles.
pero también las más ubicuas entre todas las sustancias químicas. Imagine el átomo de helio. En cualquier instante, la nube electrónica alrededor del átomo, que en otro modo sería neutral, puede estar ligeramente desbalanceada, como momentáneamente más carga negativa en un lado que en otro. Esto es a lo que se refiere como un dipolo instantáneo. Este dipolo, con su carga ligeramente desbalanceada, puede atraer o repeler a los electrones en los átomos de hielo vecinos, estableciendo otro dipolo, el dipolo inducido. Los dos átomos se estarán atrayendo por un instante antes que las cargas se desbalanceen y los átomos se muevan. Y por último, la interacción cation-pi, la cual se presenta entre la carga negativa localizada de los electrones de un orbital pi ubicado sobre y debajo del plano del anillo aromático y una carga positiva. En conclusión, los enlaces químicos hacen referencia a una fuerza que mantienen unidos los átomos. De acuerdo a las características de los elementos que se van a unir, hay unos tipos de enlace. También hay que tener en cuenta que estos enlaces buscan cumplir la ley del octeto y lograr la estabilidad en el último nivel de energía de ciertos elementos.